y acciones, se tranquilizó un poquito el escenario internacional. Hubo distintos informes de Banco de Inversión respecto al acuerdo con el fondo y un rebote fuerte de los bonos, una caída del riesgo país a 720 puntos y el Banco Central compró 250 millones de dólares. Pero claro, la expectativa está puesta más allá del escenario internacional, que sigue siendo complicado. Trump sigue con el tema de las tarifas a México y a Canadá, sigue metiendo mucho ruido. Todos apuestan al acuerdo con el fondo. Sí. ¿Cuál es la información en este momento del acuerdo con el fondo? Sí, Maxi, lo que se está manejando es que el gobierno está intentando contrarreloj enviar el proyecto la semana próxima. El proyecto que contiene el acuerdo con el Fondo Monetario. Punto 1, información absolutamente destacada. Otra cosa que hay que decir es que es muy, pero muy probable que no estén los anexos, donde está la letra chica del acuerdo con el fondo, donde se puede empezar a decir, bueno, ¿cuál va a ser el tipo de cambio con la evolución del tiempo? ¿Va a haber flotación administrada? ¿Va a haber tipo de cambio libre? ¿O va a continuar el cepo cambiario? Todo eso, ¿cuál va a ser el nuevo régimen cambiario? Si va a haber por ejemplo, bandas cambiarias. Alguna pista te tienen que dar, pero no te van a dar la letra chica, naturalmente. Es lógico también porque si no eso te termina trabajando muchísimo en las expectativas. Y otra cosa muy importante es cuánto es el dinero que la Argentina puede llegar a recibir por parte del Fondo Monetario Internacional. Vos mencionabas algunos informes de bancos de inversión. Hubo uno que fue muy resonante hoy en la Argentina que dice que el gobierno de Milei podría recibir en total 20.000 millones de dólares que le alcanzan a Milei para cubrir los 12.000 millones de dólares de vencimientos con el fondo que tendría en su periodo de gobierno, más otros 8.000 millones de dólares que irían directo a fortalecer las Esos serían los fondos frescos del Banco Central. El resto sería para calzar vencimientos con el propio FMI en los próximos 3 años. Para no ahogarte financieramente, porque si no hay que sacar 12.000 millones de dólares para pagarle al fondo de algún lado. Bueno, eso te lo daría el fondo más otros 8.000 millones de dólares. La pregunta que dejo flotando, quizás vos quieras tomarla y contestarla. ¿Te alcanzan 8.000 millones de dólares para salir del cepo cambiario? El gobierno no le contestó esta vez a Domingo Cavallo, que volvió a insistir, plantear que tienen que eliminar el dólar blend, que el Banco Central tiene que acumular reservas para evitar que crezca la expectativa de un salto abrupto del tipo de cambio después de la elección. Bueno, todo un decálogo de recomendaciones que sigue haciendo Cavallo al gobierno y que enoja mucho, ¿no?, al gobierno, al presidente, al equipo económico. Pero hoy volvió Manuel Adorni, el vocero presidencial, a ratificar que el gobierno no va a devaluar el peso. El posible acuerdo con el fondo va a implicar, repito, lo dijo el presidente, la recapitalización del Banco Central, no va a inferir que aumente la deuda y es una de las patas que siempre especifica el presidente que tienen que darse o que tienen que estar para que se pueda levantar el cepo o cambiar el esquema cambiario, como vos lo denominás, que entiendo que te referís al levantamiento del cepo. Tiene una especie de como cada tanto reviven ciertos temas como el tema del tipo de cambio, el atraso cambiario. No va a haber ningún cambio de nada. Simplemente bueno, de hecho, desde que tengo uso de razón, que el crawling peg es del 2% hace un año, que después, bueno, este último mes descendió al 1%, pero que venía al 2%, que vienen diciendo que nos vienen preguntando si vamos a cambiar el esquema cambiario, si el dólar está atrasado. Hace un año que plantean lo mismo y siempre decimos que no. Kicillof habló también del dólar. Fíjense cuando Kicillof dice del dólar artificialmente quieto. Mirá. Se habla mucho de la bicicleta financiera y del carry trade. En este tipo de planes, lo mismo que reduce la inflación, facilita la timba. El dólar artificialmente quieto. Este modelo resulta sumamente injusto, inestable y frágil. En concreto, para sostenerse requiere de un flujo permanente de dólares que permita sustentar el tipo de cambio. Por eso la urgencia y la desesperación obsecuente para conseguir el auxilio del FMI. Kicillof habla del dólar artificialmente quieto. Y cuando él era ministro de Economía tenía cepo, fue llevando el dólar artificialmente quieto hasta que tuvo que devaluar en enero de 2014.
Habla como digamos, espectador, sí. pero bueno, es un poco la historia de todos los gobiernos que tratan de usar el tipo de cambio nominal para frenar un poco la inflación. Lo que se ha generado en este momento como cierto ruido es que el acuerdo con el fondo puede ser o no que incluya un cambio de régimen cambiario, es decir, de cómo se va a mover, si va a seguir el crawling peg o va a haber una flotación libre o una flotación entre bandas. Esto lo reconoció el propio ministro de Economía, Luis Caputo, y eso es lo que reactualiza la discusión respecto al tipo de cambio. Vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos, bueno, hay más información, Pablo, ahí tenés un dato adicional. Y, bueno, ¿en qué quedó la denuncia de Manes contra Santiago Caputo? Si eso avanza, no avanza.